Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Javier. Soy Eduardo, yo estoy a cargo de la parte práctica de esta materia que es coordinador armado. Me pueden llamar Javier, no me importa que me llamen ingeniero. Primero, yo considero como persona primero antes que profesional. Dicho esto, bueno, le damos la bienvenida con el equipo a esta cursada, que es la cursada 2023, y que, bueno, básicamente vamos a tener clases de teoría, clases de práctica. ¿Sí? Las clases de práctica se van a dar los viernes de 8 a 11, ¿sí? Y las clases de teoría viernes de tarde, ¿sí? De 15:30 a 19:30. ¿Sí? Hay un calendario que les compartí a la noche, ¿sí? Que más o menos tiene una tentativa del cronograma de clase. Si vieron el calendario, van a ver que hay una clase de refuerzo mañana, que aprovechando que Julio Mercanti, quien da la clase de teoría, más tarde la clase, queda para mañana para hacer un refuerzo. Ese refuerzo, casi todos los años, digamos, busca, digamos, poder avanzar adecuadamente con la teoría, digamos, para que podamos entrar en temas de práctica. ¿Sí? Con una cuestión de programa, nada más. Y bueno, acá en el aula virtual, ya habrán visto, digamos, que hay información general, que están los horarios de clase, que están los horarios de consulta. ¿Sí? En mi caso, yo voy a dar consultas en forma virtual, no en forma presencial, porque yo estoy con actividades de gestión, soy dirigente de laboratorio y también tengo actividades de gestión. Entonces, si vieron la grilla de horarios de consulta, hay suficiente y está repartida toda la semana, ¿no? Para que ya no. Particularmente yo tengo, para las consultas virtuales, tengo la posibilidad de grabar las sesiones, entonces lo tienen a disposición, digamos, si quieren hacer una consulta y dejarla grabada para que la comparta y tengan toda la información. ¿Sí? Nosotros vamos a recorrer en la parte práctica actividades de evaluación del proceso, que son AEP, que van a ser 7 en total, y actividades opcionales de profundización, que son trabajos integradores. ¿Sí? Lo opcional es porque hay 4 opciones. Lo van a tener que hacer, digamos, como requisito para la regularidad. En esas 4 opciones hay la opción de desarrollar un proyecto fiscal, ¿sí? La opción de revisar a modo de diagnóstico e inspección, un trabajo de auditoría, un proyecto fiscal, y ya está hecho. ¿Sí? La tercera opción es evaluar daños, ¿sí? en forma empírica y en forma analítica, en un determinado elemento o sistema de elementos fiscales, digamos, que han presentado varios. Y la cuarta opción es realizar una actividad de laboratorio que involucre, o sea, una parte empírica, o sea, construir el elemento, instrumentarlo, medirle parámetros y después procesar esto, digamos, en forma analítica para obtener algún resultado o alguna conclusión. Esas son las 4 instancias de trabajo integrador. Nosotros usualmente hasta el año pasado veníamos dando 4 horas de clase de práctica. Este año vamos a cambiar eso, vamos a hacer 3 horas de clase de práctica y vamos a destinar 1 hora de esas 4 a trabajo de campo. Este trabajo de campo va a estar acompañado, digamos, por asistentes y docentes con el fin de poder buscar, digamos, en función a la actividad opcional de los que digamos, que ya empiezan a elegir, digamos, de la otra, en la actividad
La idea es buscar en campo algún problema para resolver. ¿Sí? Ya sea una estructura que ha resultado falla, y se va a proponer un proyecto estructural, o cualquier trabajo que se pueda desarrollar de estas cuatro opciones de fiscalización y que están escritas en el aula virtual, digamos, está todo en el pliego, digamos, de especificaciones, está escrito y si se necesita agregar algo, lo vamos a ir trabajando. Con respecto a las actividades de evaluación en proceso, la de hoy es mostrarles cómo se representa la organización de armaduras incorporados en elementos. Va a ser una clase, digamos, en donde vamos a compartir información, no va a haber consigna. A cambio de eso, ¿sí? Lo que van a tener que hacer es aplicar lo que aprendan hoy en cada una de las actividades que tengan alguna instancia de diseño de elementos. Es decir, vamos a tener, hicimos 7 actividades de evaluación. 7 elementos. La actividad 1 es representación de armado. La actividad 2 es estado límite de servicio. La actividad 3 es inflexión y corte. En inflexión y corte, por ejemplo, yo voy a diseñar elementos, ¿sí? Y entonces, al final de ese diseño de elementos, digamos, lo que tiene que haber una representación gráfica de un detalle de sección o alguna cuestión, digamos, en donde puedan practicar esto de la planificación. ¿Sí? Bien. Las entregas van a ser individuales. ¿Sí? Nosotros tenemos en un libro organizado, por ejemplo, acá. Los enunciados van a ser de estas características. ¿Sí? Hay consignas específicas y de tipo cerrada, es decir, que tienen uno o dos resultados. ¿Sí? No tienen una condición abierta, digamos, donde podría haber un montón de soluciones. La idea es que cada uno de esos ejercicios tenga 4 opciones. Los equipos justamente que pedimos, digamos, que se armen de 3 a 4 para que, o sea, de esto, en forma individual, van a tener que entregar un ejercicio resuelto completo en las tareas de aula virtual. No sé si se entiende. Hay bloques de 3 o 4 ejercicios, ¿sí? En donde los grupos de 3 o 4 personas, ¿sí? Pueden trabajar en grupo, pero después la presentación es individual. Esto se va a combinar con cuestionarios de autoevaluación que van a dar al final de cada clase. Hoy va a haber un cuestionario que vamos a con lo que vamos a ver hoy. ¿Qué buscamos con esto? Ampliar las instancias de evaluación. ¿Sí? Que la evaluación no se centre solamente en parciales, ¿sí? Porque eso es equivalente a decir, digamos, que se valida, digamos, el conocimiento que ha adquirido, digamos, por dos cosas. Las parciales. En la foto, digamos, puede salir bien o salir mal, digamos, depende de muchos factores. Para nada es representativo, digamos, del conocimiento adquirido. Entonces, lo que tenemos que hacer, lo que vamos a hacer, desde la práctica, es evaluar las actividades prácticas, ¿sí? En detalle, y las clases de la adquisición de conocimiento de la clase. Al final de la clase, hay un cuestionario que hoy van a hacer 5 preguntas. El próximo, vamos a ir aumentando la cantidad a 6, 7, 8, y vamos a mantener el tiempo. Supone, digamos, que a medida que va aumentando el cursado, deberíamos usar con más entrenamiento, digamos, para resolver más preguntas en el mismo tiempo. Vamos a ir subiendo un poquito el nivel a medida que avanzamos. Las preguntas no tienen más complejidad, digamos, que el hecho de demostrar conocimiento conceptual de la
Y también en la parte teórica van a tener evaluaciones de teoría, en la parte de estudio, en términos de cuándo hacerlo. ¿Sí? Esto se hace así, repito, para hacer una evaluación en proceso centrada en cada estudiante. ¿Sí? Hasta el año pasado veníamos evaluando un grupo, las actividades prácticas, y veníamos evaluando en forma individual los profesionales de la profesión para de alguna manera compatibilizar esa cuestión y tener una lectura mucho más representativa, ¿sí? Del desempeño de cada estudiante y que sea completa. Bien. No tengo más nada que comentar de esto. Así que si tienen preguntas, pueden ir dejando las preguntas en todo caso en el grupo de WhatsApp. Voy a empezar la clase ahora y vamos a empezar a responder. Si tienen alguna cuestión, ¿sí? Les pido que llamen a Germán, a Belén o a Mario, ¿sí? Que van a escribir alguna cuestión que los entrevistados veremos nos acompañan en la práctica. Germán y Belén son estudiantes avanzados. Aquí tenemos dentro del equipo a Lake Support, a la comunidad de Energy, como viene, bastante esta relación. Federico Sánchez y Gustavo Piñero, que son todos artistas profesionales. Digamos que ellos van a hacer como algo así de la mañana, Federico a votar, lo van a encontrar en una persona. Más o menos, lo tenemos, hemos armado. Esto sí lo voy a compartir. Una matriz de disponibilidad en función a las tareas que vamos a desarrollar. Entonces, cada una de estas personas que forman parte del equipo docente tiene asignada una tarea, digamos, donde se van a encontrar con ustedes, ya sea en la combinación de contenidos, en las consultas, en las clases, ¿sí? En la parte de simulación, que vamos a tratar de aportar, no pero sí vamos a aportar contenido, digamos, para que ustedes aprendan a simular numéricamente un problema de análisis estructural. Y bueno, trabajo en campo y laboratorio. Bien, vamos a ir a la consigna. La consigna de hoy es tener dos planillas de cálculo. La planilla de cálculo voy a aprovechar para explicar. Es un resumen, ¿sí? Es un resumen de todo el procedimiento y algoritmo que yo aplico para resolver este problema de diseño de un elemento estructural. Entonces, en ese elemento estructural, ¿qué tengo que definir? Básicamente, voy a tener que definir geometría y propiedades mecánicas. ¿Ah? Si recuerdan, cuando buscamos elasticidad, ¿sí? Nosotros terminamos resumiendo el comportamiento, en este caso de un sólido elástico, en función a la geometría del elemento y en función a las propiedades mecánicas. La geometría. ¿Sí? Por ejemplo, te hablo de fricción. ¿Sí? Y se funcionan los materiales. ¿Cuál es el parámetro geométrico, digamos, que yo utilizo, digamos, cuando voy a resolver esto? Genial, genial. ¿Y el parámetro mecánico? El módulo, ojo que el módulo de resistencia, claro, porque es importante eso, una relación, ¿verdad? Yo quiero entender si están hablando del módulo de resistencia como el módulo de Young o el módulo elástico, son dos cosas diferentes.
Digamos, el módulo, claro, el módulo elástico, ¿qué viene a hacer? Viene a ser, o sea, la pendiente de la función que se define entre tensiones y deformación. ¿Sí? ¿Está? Esa es la propiedad mecánica. ¿Está? El módulo brillante, el módulo resistente, digamos, es una combinación de parámetros. También es solamente hacer esa. Pero básicamente vamos a trabajar. Y si yo le digo que utilizo E por A, E es módulo elástico, A es algo. Aquí no estoy recibiendo. Estoy usando módulo elástico longitudinal por el ángulo. Cuando yo hablo de E por I, le voy a dar una luz. Cuando hablo de E por I, estoy representando rigidez a sección. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ah? Entonces, cuando estoy asociando E con A, voy a estar hablando de la rigidez axial. Cuando hago G por A, o sea, que es rigidez transversal. ¿Ah? Y cuando hago G por IG, entonces, para hacer la visualización, esto es una manera de describir la respuesta de un elemento físico. ¿Sí? Un poco del tema. Pero básicamente lo que hace esta planilla de cálculo es resumir todo este proceso. En donde yo básicamente a un sistema estructural le aplico una acción externa, ¿sí? Y tengo que evaluar cómo es la respuesta o cómo quiero que sea la respuesta, definiendo la cantidad y el tipo de material que voy a aportar. Defino geometría y defino propiedad mecánica. Todo eso se resume en esta planilla y hoy vamos a ver dos ejemplos típicos, más un par de cosas más, de cómo se representan armaduras leyendo las planillas de cálculo. ¿Sí? Y ahora acercamos la pantalla, lo que vamos a hacer es ver qué tiene de información una planilla de resumen. La planilla de resumen va a tener como parámetros de diseño calidades de materiales, ¿sí? Tiene especificaciones de referencia del proyecto estructural y cuando vamos a la información específica que resumimos, hay un código que ahora les voy a explicar cómo se hace, cómo se define. Este código es lo que nombra al elemento. Hay una descripción, hay un lugar en donde colocamos las solicitaciones a las cuales estamos utilizando para el diseño. Y luego establecemos dimensiones geométricas, tanto para el hormigón como para el acero. Y luego conviene siempre tener una columna de observaciones para especificar algunas cuestiones. En este caso, esta planilla tiene dos ejemplos de losas. Una losa alivianada y una losa maciza. ¿Por qué puse dos ejemplos? Porque se van a representar de manera diferente. Posterior a esto, vamos a ver cómo tratar la organización de manuras en una viga. En una viga, ¿sí? Los datos no varían, o sea, ponemos todo lo que es la tipología y el nombre del elemento, ¿sí? Algo que omití en la planilla anterior es esto, la columna de la luz de cálculo, que es importante para definir las geometrías del elemento.
¿sí? Después se definen las cargas externas que están actuando, las solicitaciones, las dimensiones geométricas de la sección, tanto de hormigón como de acero. ¿Sí? Y cualquier otro elemento puede ser parte de ese elemento de redundancia estructural. Bueno. ¿Qué me pide la consigna hoy? Para la siguiente planilla de cálculo, organizar la representación de armados de los elementos listados en planillas de acuerdo a las especificaciones volcadas. El objetivo es entrenar la presentación de armados de acuerdo a lo descrito en la bibliografía autorizada, así como en las especificaciones reglamentarias vigentes en nuestro territorio. Bien. Como contexto, para esta tarea, vamos a tener bibliografía, autores que han escrito, digamos, sobre el diseño de normas, algunos tienen la parte analítica, digamos, y dan recomendaciones sobre la representación y el armado. Nosotros vamos a partir de un concepto muy simple. El primer armado es un material, ¿sí?, que combina una roca artificial, que es el hormigón, ¿sí?, con un material de alta concentración como compresión. Entonces, la idea de combinar estos dos materiales es lograr un material compuesto que tenga diferentes sustancias. Y pasó por lo pasado, los hormigón es muy bueno en la construcción, pero toda roca, ¿sí?, al sufrir esfuerzo de extracción, es muy bien. Ahí aparece el acero, que es un material que tiene iguales condiciones de resistencia, tanto a compresión como a atracción. ¿Qué pasa? ¿Por qué no utilizo solo acero? Porque es más simple. Es muy caro. Puede ser muy caro. ¿Ah? Entonces, en relación entre costo por peso, el material estructural, el hormigón, tiene ventajas respecto al acero. Y si bien el acero, hay situaciones, digamos, que va a ser material por excelencia para resolverla, digamos, la que el hormigón no va a poder hacer. ¿Ah? Bien. Pero básicamente, en un elemento estructural donde haya esfuerzo de compresión, ¿sí?, voy a tener que disponer más de hormigón. Y en donde tenga esfuerzo de tracción, ¿sí?, además de tener hormigón, voy a tener que tener acero. ¿Sí? Porque estando el hormigón solo, estamos que va a funcionar. Más adelante vamos a ir ampliando esta cuestión porque es algo muy simple, pero que conlleva, digamos, una profundidad considerable. Si tienen alguna pregunta o consulta a partir de lo que vamos mostrando en clase, llaman a Mario, a Germán o a Belén. ¿Sí? O directamente, yo les habilité una reunión de Meet, pueden escribir en el chat también, porque como estoy grabando la sesión, me queda grabado también el chat. Entonces, si quieren que esta consulta, digamos, también lo pueden hacer. Bien. ¿Cómo leo esta planilla de resumen? Para el primer caso, que me está representando el resumen de losas alivianadas. Le consultan a Mario, a Belén o a Germán. Acá me armé un ejemplo de lo que es la planta
de encofrados de una losa. ¿Sí? En esa planta ahora yo tengo que empezar a agregar elementos que me permitan elaborar una documentación, ¿sí? Para la ejecución de eso. Es decir, nosotros evaluamos sistemas de carga. ¿Sí? Tenemos un proyecto arquitectónico, digamos, que tiene que suceder. Por ejemplo, un edificio. Entonces, para este edificio, según lo que habrán visto en estructura, ¿sí? El proyecto estructural arranca con el análisis de carga. ¿Sí? Entonces, yo evalúo el peso muerto que va a tener la estructura, ¿sí? El uso que se le va a dar, ¿sí? A esta construcción, ¿sí? Y con esos datos yo elaboro un polinomio de carga constante. ¿Sí? Ese polinomio va a estar valorado por cuestiones, digamos, de reglamento, más que nada. Porque es una manera, digamos, de amplificar o aumentar la seguridad. Esto lo va a aplicar en detalle de estudio. Entonces, una vez que resolvemos el estudio, lo que tenemos que hacer es generar documentación gráfica para que se pueda ejecutar la obra. Esto es lo que vamos a ver hoy. ¿Sí? Entonces, yo voy a ir pasando de a poco de la planilla de cálculo al plano, ¿sí? Y voy a ir mostrándoles cuáles son las técnicas de representación que vamos a tener que manejar. ¿Sí? No me voy a meter demasiado por tratar de no ir el tema. No me voy a meter en cuestiones conceptuales, digamos, que no vimos. Acá la idea es ver cómo se aplica la planilla de cálculo, ¿sí? Y cómo la vuelvo al plano, ¿sí? Que voy a utilizar para ejecutar la obra. Porque va a utilizar la empresa o la lista o la contratista para hacer la ejecución de la obra. Entonces, el primer caso es una losa alivianada. Es un sistema que se utiliza mucho en estructuras de hormigón para reducir costos. Para reducir costos en cuanto a volumen de hormigón. Lo que se hace básicamente es un esquema como este. Hay una losa que está conformada por un material de relleno, ¿sí? Que tiene un ancho en dos direcciones. Estos son lo que se podría decir como casetones perdidos. No sé si tienen la palabra casetón para buscar después. Y básicamente lo que se hace es, como dijimos recién, que donde hay compresión tiene que haber hormigón, y donde hay tracción, ¿sí? Puede haber hormigón, pero tiene que haber acero. ¿Sí? El concepto es que hay un lugar, ¿sí? En donde el hormigón puede estar o no. Entonces, si está y no está colaborando, lo que hago es tratar de reemplazarlo por otro material de relleno. ¿Sí? Entonces dejo solamente la cantidad de hormigón necesaria, digamos, para que el sistema combinado funcione. Entonces, necesito que el acero esté envuelto por hormigón. Esto también lo van a ver más adelante en la televisión. Así funciona o así se representa la losa alivianada en un detalle de secciones, en una dirección. ¿Sí? Los elementos que componen una losa alivianada son el casetón de relleno, ¿sí? Que cuando la losa se considera o se denomina alivianada, el casetón va perdido. ¿Sí? Cuando el casetón es un molde que se retira, ¿sí? Y me queda
me queda el hueco a la vista, ¿sí? Es una losa que se suele denominar casetonada. ¿Ah? Entonces, la diferencia entre alivianada y casetonada está en el hecho de que el casetón forma parte de la losa o se los trae. Luego, dentro de los nervios, ¿sí? Luego, dentro de los nervios, nosotros vamos a tener armaduras longitudinales, que son estos círculos que yo estoy representando acá, y armaduras transversales. ¿Ah? Las armaduras longitudinales van a estar dispuestas para absorber esfuerzos de tracción en esta zona inferior. Y las armaduras transversales, ¿sí?, ayudan a tomar también esfuerzos de tracción, pero que se generan por tensiones tangenciales. Acuérdense, nosotros al estudiar la respuesta de un elemento estructural, encontramos que, o sea, responden con tensiones normales y tensiones tangenciales. ¿Sí? Entonces, como cualquier de las dos puede generar esfuerzo de tracción, ¿sí?, nosotros necesitamos colocar armaduras, ¿sí?, para soportar esos esfuerzos de tracción. Entonces, vamos a tener armaduras que son denominadas longitudinales, que por lo general se colocan para absorber esfuerzos producidos por las tensiones normales, y vamos a tener armaduras transversales, que son las que se colocan, ¿sí?, para absorber también esfuerzos de tracción, pero que son generados por tensiones tangenciales. ¿Ah? Vamos un poco a la planilla para ver de qué estamos hablando. Entonces, vamos a analizar las losas alienas. Lo que está escrito en la planilla de cálculo, en la nomenclatura, tenemos a la losa 111 y a la losa 102. ¿Sí? Acá en la geometría podemos darnos cuenta que hay diferencias entre las losas. ¿Sí? Esta separación que está declarada acá es la separación entre nervios. ¿Sí? Y es la distancia que yo mido es decir, es el tamaño que tiene el casetón, ya sea que vaya perdido o que se retire después. En la planilla de cálculo, yo leo el tamaño del casetón. Fíjense que para la losa 111, el tamaño en la dirección X, ¿sí?, es 54 centímetros. Para la losa 112, el tamaño del casetón en la dirección X es 64 centímetros. ¿Ah? Por alguna cuestión de proyecto, digamos, se decidió tener esta diferencia. ¿Sí? Y esto lo armé así, de forma didáctica, porque también es una cuestión importante, digamos, que no se pierden, ¿sí?, y se limiten cuando van a diseñar. La clave de todo arranca acá, cuando definen las dimensiones de los elementos estructurales en su conjunto. Básicamente, cuando proyectamos una estructura, por lo general hablamos de edificios en esta materia. ¿Sí? Entonces, hay elementos superficiales, como pueden ser las placas porosas, que es por donde vamos a caminar, estamos parados ahora, y esas losas se sostienen a través de elementos lineales, son vigas. Y esas vigas transfieren un esfuerzo al volumen. Esto habrán hablado con ustedes seguramente, así que voy a pasar rápido. Bien. Lo que quería mencionar
lo que quiero mencionar es justamente que en cuestiones de diseño, digamos, tenga apertura suficiente como para no limitarse a cuestiones demasiado ortodoxas. Sobre todo, digamos, cuando yo voy a tratar este tipo de elementos, como son las losas alineadas, que se suelen utilizar en estructuras donde hay una repetición considerable. Muy probablemente, digamos, si yo tengo de dos plantas, acuda a otras soluciones estructurales un poco más económicas, más rápidas. ¿Sí? Entonces también hay que hacer la diferencia entre procesos de producción en serie, como puede ser, por ejemplo, un edificio de 60 pisos, ¿sí? O procesos un poco más, o sea, sistemas más artesanales o más puntuales, digamos, desde el punto de vista de la resolución estructural que requiere el proyecto artístico. Puede ser una casa, puede ser un salón de usos múltiples o algo más puntual. Bien. Fíjense que para la dirección I, tanto en la losa 111 como en la losa 112, el tamaño del casetón ha variado también. ¿Sí? Luego, la segunda columna, ¿sí?, me marca la altura del ladrillo. ¿Sí? Acá hay una observación que es muy personal, porque yo armé esta planilla justamente para poder usarla y combinar. O sea, en el momento que armé esto, digamos, o sea, quería buscar un sistema que me permitiera resumir en la misma planilla elementos alineados o elementos masivos. Lo que hice fue colocar una doble fila en la parte de dimensiones. La fila de arriba le corresponde a parámetros que son de losa masiva. Ahora vamos a ver el siguiente ejemplo en la parte de abajo. ¿Sí? La segunda fila es donde dice separación, altura de ladrillo y altura de capa de compresión. Son parámetros que yo utilizo en losas alineadas. ¿Ah? Por eso está esa doble fila. No es que, o sea, que correspondan en vertical, sino que va por separado. Exactamente. ¿Sí? Entonces, cuando estoy hablando de losas alineadas, tengo la separación o el tamaño del casetón, tengo la altura del ladrillo o del elemento de relleno, ¿sí?, y la altura de la capa de compresión. ¿Sí? Hay especificaciones en el reglamento SOC 201 para todas estas cuestiones. Esas especificaciones hay que aclararlas, que están orientadas a losas nervulares. Otra tipología. ¿Sí? Las losas nervuladas son sucesiones de vida de sección 6, ¿no?, que son todas unidas, por lo general son unidireccionales. Y a lo sumo llevan una vida de rigidización en el centro de. ¿No? Entonces, las especificaciones que están en el reglamento, que van a encontrar el tamaño de ancho de nervio, altura y demás, están pensadas para losas nervulares. Esto, las losas alineadas y los casetones, ¿sí?, estas que me están pidiendo acá, posiblemente no se condigan, van a encontrar allá. De hecho, alinear las losas es algo bastante racional. ¿Sí? No tengo más que decir que demostrarlo que hay veces, digamos, que el reglamento va a estar de alguna manera, digamos, limitado o encerrado para determinados casos. Porque cuando haya ambigüedad, entonces tenemos que aplicar ciencia para fundamentar, argumentar y resolver. Esto básicamente. Bien. Seguimos con esta planilla. Acá voy a tener la parte de armadura desarrollada. Cuando voy a describir la armadura, ¿sí?, hay una parte analítica que son estas secciones, donde dice AS es sección de acero. ¿Sí? Esto lo vamos a ver
ya específicamente en las clases de diseño. Por hoy, lo que tienen que saber es que se declara en la planilla de cálculo diámetro y cantidad de barras por nervio, si estamos hablando de una losa aliviada, o separación de esas barras si estamos hablando de una losa maciza. Y se separan las armaduras que van en la dirección X de las armaduras que van en la dirección Y. En este caso, vean que yo tengo una armadura en una losa liviana que está declarada en términos de diámetro y separación. Esa armadura va en la parte superior del apoyo, es decir, es una armadura que va a ir en esta zona. Y por lo general voy a buscar de anclar adentro del nervio. Ahora les voy a explicar la forma, digamos, que se representan. Por eso, esta armadura está declarada en términos de diámetro y separación. Después tenemos, ¿sí?, posiciones de acero, de barra, digamos, que van metidas en la parte inferior de los nervios. Volvemos a la planilla. Creo que podría explicar ahora la parte de losa maciza. Vean, este es un ejemplo de un conjunto de losas macizas. ¿Sí? Entonces tengo el ancho, que por lo general se considera un ancho unitario, por eso aparece el número 100 en centímetros, y se declara el espesor de la losa y la altura o la distancia desde el borde superior hasta el baricentro de las armaduras. Eso es de. Y luego se establecen, en este caso ya, diámetros y separaciones, tanto en la parte inferior como en la parte superior. ¿Sí? Bien. Si les parece, vamos a empezar a representar armaduras en este plano. Vamos a comenzar acotando la estructura por sus bordes. Los parámetros geométricos que necesito establecer dentro del plano de encofrado son todas las dimensiones que sean específicas y que me ayuden a construir el elemento. Entonces, tengo las dimensiones globales y tengo dimensiones como la separación, el ancho de los nervios, el tamaño de los casetones, el ancho de los elementos de apoyo de las losas. En este caso, elegí apoyar la losa en una viga embutida en el sector de la losa.
voy a tener un elemento de estas características. Cuando voy a apoyar una losa sobre un sistema de vigas, lo puedo hacer de dos maneras. Apoyando sobre vigas que estén embutidas en el espesor de la losa, como en este caso, tendrán dispuestas sus armaduras en la parte inferior. Y armaduras en la parte superior. Lo estoy haciendo de manera genérica, como para mostrar bien. Sigo por acá. Una vez que definí, terminé de definir la geometría de lo que van a ser los encofrados, ¿sí? Empiezo a incorporar, ¿sí?, la organización de armadura. Entonces voy a la planilla. Ustedes tienen la planilla en un PDF que les pasé por el grupo, ¿sí? Traten de abrirla en sus celulares o en sus computadoras, ¿sí? Y vamos a ir trabajando cómo organizar las armaduras. Por ejemplo, la losa 111. En la dirección XX, ¿qué armadura declara en la planilla de cálculo? ¿Pueden leerlo? Bien, o sea, son 3 barras de 10 milímetros y esto habíamos dicho que son cantidades por nervio. Entonces, es lo que aparece acá como posición 1. ¿Sí? Recomendación: para el armado, utilicen una numeración, ¿sí?, para todas las barras del proyecto estructural. Eso lo recomiendo siempre, digamos, porque puede suceder que ustedes tengan posiciones, si lo hacen de forma relativa, ¿sí?, es decir, una numeración para las losas, una numeración para las vigas y demás, puede existir la posibilidad de que haya, digamos, una posición 1, digamos, que vaya un elemento por error. Entonces, la manera de solucionar eso es que yo voy a arranco por lo general por la fundación, ¿sí? Pero en la fundación establezco la posición 1 y en la losa iré a definir la posición 200, 230, la cantidad de barras, más o menos entre 100 y 200 posiciones, digamos, que van a aparecer en un proyecto estructural de un edificio, por lo general. Bien. ¿Cómo dibujo esa barra? Bueno, la dibujo representando un gancho, ¿sí?, y cómo se desarrolla dentro del encofrado, ¿sí? Por lo general, estas barras se van a poder anclar dentro de la viga, ¿sí? Cuanto mayor sea esta longitud, mejor anclaje va a tener la barra, ¿sí? Lo que no se puede hacer es cortar la barra en este orden, ¿sí? Entonces se recomienda por lo general que por lo menos lleguen hasta el
hasta el eje de la guía. ¿Sí? O que traspasa el eje de la guía y se ancla. ¿Qué me dice la dirección X de la losa 112? 2 de 12. ¿No? Ahora voy a explicar esto cuando pasa a la losa masiva. Bien. En la losa 112, entonces, tengo la misma posición. ¿Sí? Acuérdense siempre, cuando estén dibujando, de dejar un espacio. Este borde que está pintado en negro representa el borde de la estructura. ¿Sí? Entonces, la barra siempre se va a representar por dentro del encofrado. ¿Sí? Después vamos a estudiar más en detalle, digamos, o sea, estos recubrimientos, hasta cuánto, qué distancia dejo, digamos, o sea, desde el borde del encofrado hasta el borde de la armadura. ¿Sí? Eso se llama recubrimiento. Y está especificado en el reglamento en función al tipo de protección que requieran estas armaduras. Va a estar en función del uso del edificio, de dónde están emplazados. No es lo mismo, digamos, o sea, que esté en Posadas, frente al Paraná, a que estén en Mar del Plata o en Península, donde están expuestos, digamos, a vapores de mar. Eso cambia básicamente según la ubicación geográfica y según el tipo de uso que se le da al edificio. Bueno, entonces, a esta barra, ¿sí? Yo la dibujé con sus ganchos, ¿sí? Creo que no aclaré esto, digamos, o sea, este doblez que se hace en la barra se llama gancho, ¿sí? Y tiene especificaciones definidas en el reglamento. El primer punto que aparece en el capítulo 7, ¿sí? Es el de ganchos normales, ¿sí? Y establece diferentes tipologías. El gancho básicamente lo que hace es aportar mayor fuerza de anclaje a la barra. ¿Sí? La barra dentro del hormigón se puede anclar, ¿sí? De manera recta o se puede anclar mediante gancho. Cada uno de esos tipos de ganchos, digamos, genera una fuerza de anclaje que aumenta con la inclinación del mismo. Es decir, el gancho a 180, que es este, ¿sí? Va a tener mejor anclaje que este gancho a 90. Y en el gancho lo que se define para el doblado de la barra es esto, que es el diámetro de mandril de doblado. Ese diámetro se especifica para evitar que la armadura, ¿sí? Sufra una fragilización y una rotura, digamos, por una concentración de tensión localizada. ¿Sí? Entonces, cuando voy a doblar la barra, lo que tengo que hacer es respetar este mandril de doblado, justamente para que el material no se dañe y termine quebrándose, digamos, con lo cual, digamos, se pierde el daño transplante, ¿no? Acá en el plano lo vamos a representar recto. Lo podemos representar también en forma redondeada, ¿sí? Lo único que habría que, de alguna manera,
Se puede representar también redondeando con la herramienta Chaplan. Solamente que acá debería ir como parámetro el radio que obtengo del cálculo del diámetro del mandil de doblado. Es decir, el diámetro del mandil de doblado tabla 7211. 7211. Bueno, el diámetro mínimo del mandril de doblado, es decir, el círculo que tiene que recorrer la armadura cuando se dobla, es para diámetros menores a 25 milímetros de 6 veces el diámetro. Es decir, vamos a calcular para esto. Yo tengo acá una barra de 10. La tabla 7211 me especifica que el diámetro del mandril de doblado es de 6 veces el diámetro. ¿Cuánto debería ser el diámetro? 60 milímetros. Bueno, 60 milímetros. ¿Cuánto tengo que doblar acá? ¿Cuánto? Radio 30. Entonces, yo lo había hecho con 2,5. Así que lo voy a corregir. Para corregir el diámetro en un chaplan, en la herramienta de chaplan escribo la palabra RA y ahí establezco el número del radio. Y ahí puedo volver a... Bueno, básicamente, así es como quedaría el doblez para una barra de 10. ¿Sí? ¿Entendieron cómo es el cálculo de este diámetro del mandil doblado? En función del diámetro de la barra. Entonces, para una barra de 6, ¿cuánto vale el diámetro del mandil doblado? 36. Entonces, o sea, el gancho lo tengo que doblar con un radio de este tamaño. Y así sucesivamente para barras menores o iguales a 25 milímetros. ¿Sí? O sea, la barra de 25 milímetros de diámetro también, o sea, tiene un diámetro de mandil doblado de 6 veces el diámetro. Cuando paso a barras que son mayores a 25 o menores e iguales a 32, ¿sí? Yo no sé si hay barra, no, es específico para la barra de 32. Claro, exactamente. Entonces, para cuando tengo barras de 32 milímetros, el diámetro del mandil doblado aumenta a 8 veces el diámetro. ¿Sí? Entonces, 8 por 32, ¿cuánto me daría? 246. ¿Sabes? 246, o sea, 24 centímetros el diámetro del mandil doblado, es decir, que ese giro tiene que tener un radio de casi 2 centímetros. Para una barra de 32. Y para barras mayores a 32, quizás son 40 milímetros, bueno, 10 veces el diámetro de doblado. Bien. Vamos a ubicar la segunda posición. Habíamos dicho que en la LOSA 112 iba una armadura que le vamos a llamar posición 2 y que es en la planilla que le dicen 2 de 2. Perfecto.
Ya tengo resuelto la dirección X en la parte inferior. Ahora me falta resolver la parte superior. ¿Sí? Fíjense que está declarada la armadura de Apolo. A ver. ¿Cómo está escrita? ¿Diámetro y qué? ¿Diámetro y cantidad o diámetro y separación? Diámetro y separación. ¿Sí? Esa armadura se coloca dentro de la capa de compresión de la losa mencionada. Entonces, o sea, se puede disponer, digamos, a una separación constante. ¿Tá? Y se trata de que el anclaje, este gancho, digamos, se meta dentro de los nervios. ¿Sí? No anclamos por fuera de los nervios por una cuestión lógica, digamos, porque vamos a dar vuelta al reglamento. Así como tengo definido el diámetro de mandril doblado, también tengo definido que ¿qué es esto que está acá? El tamaño del gancho. ¿Sí? Así como yo defino el diámetro de mandril doblado, ¿sí? Y eso ya me suma a la barra un radio, ¿sí? Voy a tener que sumar la longitud del gancho. El gancho empieza, digamos, cuando terminé de tirar la barra. ¿Sí? Entonces, me especifica que para barras menores o iguales a 16 milímetros, y esto está en la figura 713 del capítulo 7 del curso 201. Para gancho recto, yo tengo que prolongar más de 6 veces el diámetro de la barra. Más de 6 veces. Ahora un poquito. Ojo que. Claro, eso que estaba mirando era para arriba. Esta es la figura que tenemos que seguir. Gancho con ángulo de doblado 90.